Un padre, cansado de esperar una llamada, recibió en cambio un silencio que lo rompió por dentro. Su propio hijo, aquel por quien había trabajado toda la vida, le pidió que no lo llamara más. Las palabras quedaron grabadas en su pecho, como un golpe frío y seco. Él había sacrificado todo, y ahora solo recibía indiferencia, pero lo que nadie imaginaba era la decisión que tomaría al día siguiente. Una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de esa familia. Era una tarde nublada en la ciudad, el cielo cargado y el viento húmedo golpeando los ventanales. Carlos, un hombre de cabello entrecano y mirada cansada, miraba el teléfono apagado. Había intentado llamar a su hijo varias veces, siempre obteniendo el mismo silencio. De tanto insistir, una llamada fue atendida. La voz de Daniel sonó fría, distante. «Papá, estoy muy ocupado, deja de llamarme, no quiero hablar contigo». Ese silencio después de las palabras fue como un cuchillo en el pecho. Carlos intentó responder, pero la llamada se cortó de inmediato. Sobre la mesa, las fotos familiares parecían burlarse de su soledad. Su esposa, fallecida años atrás, lo miraba desde un retrato. Y en medio de todo, resonaban sin piedad las últimas palabras. «No me llames más, papá». La mañana siguiente amaneció fría. El sol apenas lograba atravesar la neblina. Carlos se vistió con un traje oscuro, como si fuera a un duelo silencioso. Se miró en el espejo, sus arrugas le recordaban cada sacrificio hecho. El recuerdo de los cumpleaños olvidados y las ausencias lo golpeaba. Recordaba cómo ahorró durante años, creando un fondo fiduciario para su hijo Daniel. Ese dinero representaba sueños, estudios, viajes y un futuro prometedor. Pero ahora, ese mismo futuro lo miraba con desprecio. Carlos respiró hondo, tomó las llaves y salió. Las calles estaban llenas de gente apurada, pero él caminaba lento como cargando un peso. En su corazón se gestaba una decisión que nadie podría detener. El banco estaba iluminado con luces frías. El aire olía a papeles y café viejo. El murmullo de los clientes se mezclaba con el sonido de teclados. Carlos entró con paso firme, aunque por dentro dudaba. Se acercó al mostrador. Una joven lo recibió con sonrisa profesional. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó ella. Él dudó un segundo, pero luego respondió: «Vengo a congelar el fondo fiduciario de mi hijo». Las palabras sonaron duras, incluso para él mismo. La joven lo miró sorprendida, pero asintió. Mientras llenaba formularios, Carlos pensaba en Daniel, en su voz fría y distante, y en cómo esa decisión era la única forma de hacerse escuchar. En una cafetería cercana, horas después, el aroma a café recién molido llenaba el aire. Carlos se sentó junto a la ventana, observando a la gente pasar bajo la llovizna. Sus manos temblaban mientras revolvía el café. En su mente, repasaba cada conversación con Daniel. Recordó cuando le enseñó a andar en bicicleta, cuando lo abrazó en su primera graduación, y cómo con el tiempo la distancia creció. Los silencios se volvieron más largos. El celular vibró en su bolsillo. Un mensaje frío apareció. «Papá, ¿qué hiciste con mi fondo?». Carlos lo miró, suspiró y no respondió. El dolor en sus ojos hablaba más que cualquier palabra. En la casa vacía, el silencio era un castigo interminable. Carlos caminaba de un lado a otro, mirando las paredes desnudas de alegría. El eco de los pasos lo hacía sentir aún más solo. Pensaba en lo injusto que era haber entregado todo y recibir rechazo. Sobre la mesa estaba el contrato del banco, con la firma fresca. Ese papel representaba un grito, un último intento de llamar la atención de su hijo. «Si no me quiere por amor, me recordará por mi decisión», murmuró. Las lágrimas se desbordaron en silencio. La noche caía, y con ella una soledad que parecía infinita, pero también una pequeña chispa de esperanza se encendía. Un par de días después, Daniel apareció en la casa sin avisar. La tensión llenó el ambiente, como una tormenta a punto de estallar. Carlos abrió la puerta y lo vio de pie, serio, con el ceño fruncido. «¿Cómo pudiste hacerlo?», preguntó su hijo con voz dura. El padre tragó saliva, intentando responder. «Porque ya no me dejaste nada más, hijo, ni tu voz ni tu cariño». Daniel lo miró con rabia contenida. La casa parecía encogerse con cada silencio entre ambos. Carlos sostuvo su mirada, temblando por dentro, y comprendió que esa conversación definiría todo. El salón estaba iluminado solo por la lámpara de pie. Sombras danzaban en las paredes. Daniel respiraba agitado, mientras Carlos permanecía sentado con la mirada baja. «Todo lo que hice, lo hice por ti», dijo el padre con voz quebrada. «Y así me pagas, negándome tu voz, tu presencia». El hijo se llevó las manos a la cabeza, en un gesto de impotencia. «Papá,
Yo solo quería espacio, no un castigo, respondió Daniel. Las palabras chocaron como piedras en el aire. Carlos apretó los puños, resistiendo el llanto. El silencio entre ambos se hizo insoportable, hasta que la verdad salió como un susurro. Solo quería sentir que aún me necesitabas. La madrugada avanzaba. Afuera la lluvia golpeaba con fuerza. Carlos se levantó lentamente, caminando hacia su hijo. Sus pasos resonaban en el piso de madera, como tambores en un juicio. Daniel, me rompiste con esas palabras, pero aún así, eres mi hijo. Él lo miró, con lágrimas contenidas. Carlos extendió la mano, pero Daniel no la tomó. En su interior ambos estaban heridos, demasiado orgullosos para ceder. El reloj marcaba las 3 de la mañana, el tiempo parecía detenido, el aire olía a humedad y café frío, testigos de esa madrugada interminable, y la herida entre ellos seguía abierta, suplicando por una cura. Días después, en el banco, Daniel pedía explicaciones a un asesor. El ambiente era tenso, papeles y firmas sobre el escritorio. El joven hablaba con firmeza, pero sus ojos mostraban desconcierto. Su padre tomó la decisión legalmente. El dinero sigue allí, solo congelado, explicó el asesor. Daniel apretó los labios, entendiendo el alcance de lo que había pasado. Ese gesto no era económico, era emocional. Más que el dinero, lo que dolía era el mensaje de su padre, un mensaje que le gritaba: «Mírame, aún existo». El joven salió del banco con la mirada perdida, y por primera vez sintió que había ido demasiado lejos con su indiferencia. Una tarde soleada, Daniel caminaba por el parque donde jugaba de niño. El aroma a pasto recién cortado le trajo recuerdos de su infancia. Recordó cómo su padre lo empujaba en los columpios, riendo juntos. Esa imagen lo golpeó más que cualquier reclamo. ¿Cuándo dejamos de ser padre e hijo?, pensó. La brisa fresca movía las hojas de los árboles, como si el tiempo retrocediera. El celular pesaba en su bolsillo. La duda en su corazón lo frenaba. Finalmente, marcó el número de su padre, pero al escuchar el tono colgó. El miedo a enfrentar el dolor aún era más fuerte. La noche cayó sobre la ciudad. Las luces de los autos iluminaban las calles mojadas. Carlos estaba en casa, leyendo un viejo cuaderno de recuerdos, fotos pegadas, boletos de cine, dibujos de su hijo. Cada página era una punzada en el corazón. El teléfono sonó de repente. Su corazón se aceleró. Respondió con voz temblorosa: «Daniel». Del otro lado, solo hubo un silencio largo, seguido de una respiración. Ese respiro le bastó para saber que era su hijo. Carlos no habló más. Dejó que el silencio tejiera un puente, y por primera vez en mucho tiempo se sintieron cerca otra vez. Un amanecer radiante cubrió la ciudad. Los rayos del sol entraban por la ventana. Carlos abrió la puerta y encontró a Daniel allí, con ojeras y mirada cansada. Ambos se quedaron quietos, sin saber cómo empezar. El padre dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. Daniel dudó un segundo, pero correspondió el abrazo. En ese instante, el dinero, el fondo, los reclamos, dejaron de importar. Solo quedaba un padre y un hijo intentando sanar. El silencio ahora era distinto, cálido, lleno de promesas. La reconciliación no era inmediata, pero el primer paso estaba dado. Y con él, un futuro distinto comenzó a escribirse. La vida nos enseña que el dinero no compra afecto ni llena los vacíos del alma. Los silencios duelen más que las palabras, y la distancia hiere más que el rechazo. Un fondo fiduciario puede congelarse, pero el amor de un padre nunca debería apagarse. A veces, las decisiones drásticas son solo un grito desesperado de atención. Lo importante no es lo que se pierde en un banco, sino lo que se gana en el corazón. Cada llamada, cada abrazo, cada palabra pueden salvar una relación, porque al final no recordamos las cuentas ni los contratos. Solo recordamos a quienes se quedaron para amarnos, incluso en el silencio.